Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver el típico ejercicio del movimiento rectilíneo uniforme, que sé que a veces os cuesta un poco, que tenemos dos pueblos que distan una determinada distancia y hay un señor que va de un pueblo al otro y en el otro va una señora del pueblo al uno, ¿vale? Y concretamente que salen a la vez. Dato muy importante que veréis ahora en el ejercicio. Así que no me enrollo más y empezamos. En este primer ejercicio lo que tenemos es un pueblo que dista de otro 3 kilómetros, ¿vale? Tenemos una distancia de separación de 3 kilómetros. Empezamos a tomar datos porque los tenemos que pasar a unidades del sistema internacional, ¿vale? 3 kilómetros. Estos 3 kilómetros ya sabemos que lo tenemos que pasar a metros y estos serán pues 3000 metros, ¿vale? Un señor en una moto va a 50 kilómetros por hora y salen a la vez, ¿vale? ¿Qué significa que salgan a la vez? Que el tiempo que va a estar A va a ser el mismo tiempo que va a estar B en movimiento, es decir, salen a la vez, aquí se cortan, ¿vale? Entonces, eso significa que salen a la vez. Dato muy importante en la parte final de nuestro ejercicio. Bien, este dato importante, 50 kilómetros por hora, ¿vale? Pues vamos a poner aquí, velocidad de A, 50 kilómetros por hora. Nunca los vamos a poner así, con la rayita torcida. ¿Por qué? Porque vamos a usar factores de conversión para pasar estos 50 kilómetros por hora a metros por segundo. Recordamos que como tengo que hacer dos cambios de unidades, la de kilómetro a metros y la de hora a segundos, necesito dos fracciones. Vamos con la de metros. ¿Qué necesito arriba? Metros. ¿Qué tengo? Kilómetros. ¿Qué necesito abajo? Segundos. ¿Qué tengo? Horas. Ya lo hemos colocado todo. Y ahora viene el truco de los factores de conversión. Siempre ir del grande al pequeño. Fijaros, una hora son 3600 segundos. Y un kilómetro son 1000 metros. Si nosotros ahora queremos calcular en metros por segundo a cuánto equivale, lo único que vamos a hacer es, fijaros, esta hora con esta hora se cancela y estos kilómetros con estos kilómetros también. Y se nos quedan metros partido de segundo. Así de fácil. Multiplicamos lo de arriba, 50 multiplicado por 1000 es añadirle 3 ceros y lo dividimos entre 3600. Y se nos queda que esto es 13, vamos a redondearlo, 89 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad que va a. Vamos con la de B. La velocidad de B pues va a ser exactamente igual. Una vez que habéis hecho una, pues la otra es igual. Por 1000 metros, porque lo vamos a pasar al mismo, que es 1 kilómetro por una hora, que son 3600 segundos. Una vez que hayáis hecho el primero, el segundo es copiarlo, ¿vale? Y lo mismo, arriba vamos a poner 6000 partido de 3600. Y este va a una velocidad de 1,67, redondeando metros por segundo. Podemos decir que hemos hecho ya la parte más complicada del ejercicio, que es pasarlo a las unidades. Ahora vamos a ver qué fórmula vamos a usar. Estamos hablando de que esto es un movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tiene solo una fórmula, esa que dice el espacio final es igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Sin más, ¿vale? Ojo, vamos a ponerle aquí un más menos. ¿Por qué es más menos? Porque dependerá de nuestro sistema de referencia. Y para nuestro sistema de referencia en este tipo de ejercicios, más es cuando vamos hacia la derecha y menos es cuando vamos hacia la izquierda. Ahora entenderéis por qué. ¿Vosotros sabéis en dónde se cruzan? No. Y es una de las cuestiones que nos estarían preguntando en este ejercicio, ¿verdad? Pues vale, pues yo voy a pensar y simular que se cruzan aquí. En este punto, nosotros sabemos que ellos han estado el tiempo de A y que es el tiempo de B. Yo puedo decir que el espacio en el que van a estar ambos va a ser el mismo, ¿vale? Aquí, en esta posición que vamos de un sistema de referencia desde 0 hasta 3000 metros, ¿vale? Fijaros, hemos hecho una regla de 0 a 3000. En este punto, el espacio en el que se encuentra A va a ser el mismo espacio en el que se encuentra B. Es decir, van a estar en la misma rayita de nuestra regla. Entonces, la de uno va a ser igual que la de otro. Vamos a escribir la ecuación de A. Si yo voy a la ecuación de A, espacio inicial de A parte de 0. Así que será 0, va hacia la derecha. Su velocidad
va a ser positiva. Y la velocidad de A es 13,89. 13,89 por el tiempo de A. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Escribamos la ecuación de B para que veáis la diferencia de la ecuación de B. B empieza en 3000. Entonces su posición inicial, esta x sub 0 que sería su posición inicial, es 3000. Y ojo, que B va hacia la izquierda. Como va hacia la izquierda, su velocidad va a ser negativa. Y en este caso la velocidad de B es 1,67 por el tiempo de B. ¿Vale? Yo os he dicho, el espacio de A va a ser igual al espacio de B. El espacio de A va a ser igual al espacio de B. Puedo igualar estas dos. Es decir, 13,89 tiempo de A es igual a 3000 menos 1,67 tiempo de B. Y alguien estará diciendo, vale, pero ahora ahí tienes dos cosas distintas que son el tiempo de A y el tiempo de B. Pero, ¿cómo salen al mismo tiempo? El tiempo de A va a ser igual al tiempo de B. En la siguiente ecuación nosotros podemos indicar tiempo de A igual al tiempo de B. Pues podéis cambiar el que os dé la gana. Por ejemplo, aquí vamos a poner tiempo de B, que me pilla más cerca. 13,89 tiempo de B es igual a 3000 menos 1,67 tiempo de B. Y ahora sí, ahora ya tenemos una ecuación de primer grado. La resolvemos. Este que está restando pasaría sumando. 13,89 tiempo de B más 1,67 tiempo de B es igual a 3000. Sumamos estas dos, que se quedaría 13,89 más 1,67 se queda 15,56. 15,56 tiempo de B es igual a 3000 y ahora lo que estás multiplicando pasa dividiendo. Ese tiempo de B va a ser igual a 3000 partido de 15,56. Me estoy quedando sin boli, yo creo que va a llegar, sin rotu que diga. Partido de ans y se queda que el B va a estar en movimiento, tiempo de B, que va a ser el mismo que el tiempo de A, 192,80 segundos. Primera respuesta que podemos dar. ¿Cuánto tiempo tardan en cruzarse? 192,80 segundos. Y ahora vamos con la segunda. ¿A qué distancia? Bueno, como el tiempo de B es igual al tiempo de A, pues nos podemos venir con esta de aquí y decir ¿a qué espacio se encuentran? Bueno, serán 13,89 por 192,80 y nos va a salir en metros la distancia con respecto a A, ¿vale? A la que se cruzan. 3 por 13,89 y esto sale 2678,02 metros. Si nos dijesen ¿a qué distancia de B? Pues a 3000 le restaríamos esta, ¿vale? Que sería, o ¿cuánto ha recorrido B? Perdón, ¿cuánto ha recorrido B? A 3000 le restamos esta. Pero si nos dicen en qué punto, pues le diríais a 2678,02 metros con respecto a A. Así de fácil y sencillo es hacer los ejercicios cuando salen al mismo tiempo. ¿Que queréis ver el vídeo de cómo se calculan cuando salen a tiempo distinto? Os dejaré o por aquí arriba el enlace directo al vídeo, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. ¡Venga, hasta luego!